Queda faltando un detalle que tiene que ver con la construcción de la rotación de la pata. Teníamos la posibilidad de que la pata funcionara en este sentido y pudiera arrastrar el hueso, pero que cuando rotara, pues tiene que arrastrar también la construcción, digamos que del joint. Ahora, si yo le aplico un constraint orient a esta opción, vamos a ver qué sucede. Él sí va a rotar, pero va a rotar de manera puntual sobre su propio eje, cosa que no es lo que nos interesa. Entonces, en esa medida, lo que vamos a hacer es, seleccionando en este caso el IK, que es el que tenemos acá, vamos a agrupar ese IK sobre sí mismo. Aquí lo tenemos desplegado, vamos a cambiarle el nombre. Es muy importante entender que aquí como lo estamos agrupando, el grupo queda con el punto de pivote en su punto de origen del universo. Lo vamos a reubicar con D sostenido y V sostenido sobre el joint de este eje. Ahora, lo que vamos a hacer es que tienen que estar todos los elementos nombrados por anticipado, no se pueden renombrar después, porque todos estos constraints quedan ligados directamente internamente a la programación del nombre que se eligió. O sea que si posteriormente se edita, ya no va a servir el vínculo que se está generando. Entonces, ¿qué se hace? El grupo va a ser el que permita la orientación a partir de este punto de pivote. Seleccionamos la pata, con control seleccionamos el grupo que gobierna el IK y con constraint orient vamos a poder ver que la pata ya puede orientar esos joints. Entonces de esa manera tenemos la construcción de lo que es toda la parte trasera. Ahora viene la construcción de la parte central. Para este caso vamos a elegir otro tipo de IK, en este caso el IK, lo que llama Spline Handle Tool. Lo que va a hacer es seleccionar desde la cadera hasta el extremo y nos va a construir en este caso un IK handle que es de la espina. Este IK, a diferencia del resto de sus predecesores, no funciona como un control de este estilo, sino que genera una curva, que es esta que tenemos acá arriba, pegada a los joints de la espina dorsal. Esa curva, nosotros obviamente no la vemos a simple vista, la tenemos que, presionando 4, observar, está aquí internamente, dentro del objeto, aquí como podemos ver. En este caso sería la curva de la espina. Esta curva de la espina está asociada directamente a los joints. Podemos, si queremos, reubicarla dentro de los controles. ¿Y cuál es el objetivo de esa curva de la espina? El objetivo es que en un momento determinado pueda doblar estos elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Verificamos que hasta ahora todo tiene la posibilidad de moverse. Vamos a ver con la escala. Vamos a ver que se escale. Y vamos a hacer una serie de verificaciones previas, es decir, por ejemplo, que aquí haya un doblez, como podemos ver aquí hay doblez sin problema, ya se desprendió la espina, ya vamos a ver qué sucedió en ese caso, vemos que funciona sin problema y vemos que la cadera funciona sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué sucede con la espina? Tiene que ver con esta curva. Esa curva como tal nos va a permitir generar una cosa que llaman clusters y los clusters son editables. Entonces para ello vamos al menú Surfaces, vamos a la opción Edit Curves y vamos a la opción Selection Cluster Curve. En ese punto encontramos estas cuatro Cs, esta letra Cs, y aquí tenemos los diferentes clusters. Entonces tenemos un clúster que va a ser el de la cadera. Tenemos un clúster que en este caso sería, digamos que lumbar. Tenemos uno que sería el pecho y otro clúster que sería el escapular. Los cuatro clústeres van a meterse dentro de extras donde va a estar los ocultos posteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente seleccionamos este control, que es el control general. Con control, el control de la cadera, volvemos al menú animación o F2, constraint y le vamos a decir parent. ¿Qué va a permitir esto? Nuevamente recuperar el control de esa zona. Como podemos ver, a pesar de que tengo el control de esa zona, pueden observar que tenemos, en este caso,
que estirar la cadera, como pueden ver. O sea, el perro se podría, digamos, que sentar en este caso. Y los otros se quedan quietos. Esa es la ventaja que tiene este tipo de control. Entonces, con estos controles superiores y con el control de cadera principal vamos a gobernar los otros clústeres. Ahora, este control de cadera lo tenemos que agrupar. El control de la espina, digo. Lo agrupamos. Y lo que vamos a hacer es, posteriormente, ocultarlo. Hasta aquí tenemos que hacer una verificación de movimiento. Funciona. El control funciona, que es lo que nos interesa en términos prácticos. Ahora, este control de acá va a gobernar el control lumbar. Constraint, en este caso va a ser a point. Le vamos a decir que mantenga el offset. Lo mismo de este control al chest. Se repite la historia. Y lo que vamos a hacer en este caso, con este control, es a scapular constraint parent. Eso que nos va a permitir que yo pueda hacer esto, términos prácticos, que yo pueda hacer esto, o que yo pueda hacer esto. Obviamente esto no permite sino un doblez, no un stretch, me permite que yo pueda doblar la espina dorsal de manera que como yo la quiera, y que de todas maneras el control principal, el control general, ya esté gobernando la cadena de secuencias como podemos ver acá en este caso.